Excelente. Bueno, vamos a empezar a grabar nuestra sesión. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Paula Garza, yo soy coordinadora de estudios de investigación para el programa multicultural para la prevención de Alzheimer. Es un programa que está a cargo de la doctora Yaquel Quiroz, donde nosotros nos enfocamos mucho en ayudar a la comunidad latina y a dar información acerca de la demencia, específicamente del Alzheimer. Y esta es una iniciativa que hacemos una vez al mes. El día de hoy contamos con una excelente invitada. Tenemos a Leonor Buitrago. Leonor Buitrago trabaja para la Asociación Nacional de Alzheimer, específicamente en el capítulo de Massachusetts y de New Hampshire. Ella es gerente de diversidad y alcance comunitario y el día de hoy nos va a hablar un poquito más acerca de cuáles son esas señales que tenemos que tener en cuenta para identificar la demencia. Así que bueno, es un placer tenerte por aquí, Leonor. Muchísimas gracias una vez más por siempre apoyarnos y estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Paola. Entonces, ¿qué te parece si comparto las diapositivas? Ok. Creo que ya las puedes ver, ¿verdad? Correcto, ahí podemos ver bien. Bueno, entonces, como dijo Paola, hoy vamos a hablar un poco sobre los síntomas del Alzheimer, porque a veces hay un poco de confusión y nos preocupamos cuando tenemos algún olvido y pensamos que es Alzheimer y de pronto no es, o por lo contrario, si tenemos algunos, constantemente se nos están olvidando las cosas, pero no le prestamos atención. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es el Alzheimer, la demencia y vamos a hablar específicamente de cada uno de los síntomas. Entonces, el Alzheimer, como ustedes ya saben, es una enfermedad del cerebro. El primer síntoma generalmente es la pérdida de memoria, ¿sí? Que es lo que todos conocemos. Y es una enfermedad que es progresiva y va destruyendo poco a poco las células del cerebro, las neuronas. Entonces, por eso causa problemas con la memoria, con el pensamiento, la conducta de la persona, el lenguaje. Y entonces, y la demencia, esta es la otra definición, que la demencia es un término general que se usa para describir una disminución en la función cognitiva. O sea, ¿qué es eso? La función cognitiva es todo lo que tiene que ver con el procesamiento de la memoria, el lenguaje, el pensamiento, el raciocinio, ¿sí? Y la demencia es como un término general para describir estos síntomas. Y el Alzheimer es el tipo más común de demencia. Hay muchos tipos de demencia, pero el más común de todos es el Alzheimer. Y hay algunos tratamientos disponibles para ayudar con los síntomas, pero sin embargo la enfermedad es progresiva y es eventualmente fatal. Ahora vamos a hablar un poco sobre cuáles son los factores de riesgo, ¿sí? El primer factor de riesgo es la edad. Desafortunadamente no podemos hacer, no podemos controlar. Hay unos factores de riesgo que no podemos controlar, pero hay otros que sí podemos controlar, como vamos a ver más adelante. Entonces, la edad es el principal factor de riesgo. ¿Qué quiere decir? A medida que vamos envejeciendo, pues tenemos un riesgo mayor de tener la enfermedad, pero hay una cosa muy importante, esto es una enfermedad, no le da a todo el mundo, y la incidencia desafortunadamente es mayor en las mujeres, se cree que porque viven más años, más tiempo que los hombres. Ahora, otro factor de riesgo es la genética, que tampoco podemos controlar, y hay un gen que está asociado con un mayor riesgo de Alzheimer, que es el que aparece en una edad más avanzada, ¿sí? Aparece más tarde en la vida, y es una buena idea hablar con el médico o el consejero genético, porque a veces las personas quieren hacerse pruebas genéticas para ver si van a tener o no tener el Alzheimer, pero este gen solamente aumenta la probabilidad de desarrollarlo, pero no puede predecirlo con seguridad. Ahora, hay otros factores de riesgo, ¿sí? Que también están asociados con esta enfermedad, como por ejemplo los factores, las enfermedades cardiovasculares,
la diabetes, el colesterol alto, pero todo eso lo podemos mantener bajo control, ¿sí? Y el cerebro, la vida del cerebro realmente, como dice aquí, es el resultado de tener un cuerpo sano y una vida social activa. Porque muchas veces pensamos solamente en la salud, del cuello para abajo, en el ejercicio y todo, pero nos olvidamos de trabajar el cerebro y el corazón están conectados. Ahora sí vamos a hablar un poquito sobre los síntomas del Alzheimer, ¿sí? Las personas, algunas personas tienen que prestar atención un poco para estos síntomas, porque si se presenta un síntoma de vez en cuando, a todos se nos olvida algo de vez en cuando, pero eso no quiere decir que tengamos Alzheimer. Si nos acordamos después, no hay ningún problema, porque, por ejemplo, a todos nos pasa que vamos a buscar algo a la nevera y no la encontramos, pero pensamos que era lo que íbamos a buscar, pero luego regresamos donde estábamos y allí nos acordamos. Entonces, ahí no hay ningún problema. El problema es cuando se empiezan a presentar constantemente estos síntomas, como este que voy a presentar primero, que es olvidar la información recién aprendida, ¿sí? Entonces la persona empieza a repetir y a repetir o a contar la misma historia y ya empieza a depender más, un poco más de tener los números anotados en el celular o dispositivos, algún sistema de ayuda para recordarle. Entonces, ese es el síntoma que uno observa primero. Seguramente ustedes deben haber observado cuando alguien tiene esta enfermedad que repite y repite porque se le olvida lo más reciente, sin embargo se acuerda bastante de lo que sucedió hace mucho tiempo, cuando era joven sobre todo, pero poco a poco esto se va perdiendo, ¿sí? La memoria se va perdiendo. Ahora, otro síntoma, el segundo síntoma del Alzheimer está relacionado con la dificultad para planear o resolver problemas. Y no es planear nada complicado, sino simplemente la rutina diaria, ¿sí? Cuando estamos trabajando, saber qué es lo que viene, poder hacer un plan, o dificultad en manejar las cuentas, problemas con la concentración, en fin, planear, digamos, nuestra rutina diaria, las cosas que son importantes para nosotros durante el día, por ejemplo. Eso que es tan simple para una persona que comienza con estos síntomas es un poco difícil. Entonces ahora ya lo que hacía antes fácilmente ya no lo va a poder hacer ahora. Ese es el segundo síntoma. El tercero está relacionado también, tiene que ver con la dificultad para desempeñar tareas habituales, ¿sí? Y esto, por ejemplo, administrar un presupuesto, ¿sí? O pagar las cuentas, o recordar las reglas de un juego, o llegar a un lugar conocido, porque uno muchas veces tiene su rutina y va a determinado sitio todos los días, o frecuentemente, sin embargo, un día no sabe y se pierde. El otro síntoma que a veces uno no relaciona de pronto con el Alzheimer es la desorientación en el tiempo y en el lugar, ¿sí? La persona está en algún lugar y de pronto no sabe dónde está, no recuerda cómo llegó allí, quién la trajo allí o por qué está en este lugar. Y se empieza a olvidar de las fechas, de las estaciones del año, del paso del tiempo. Esto es progresivo, ¿no? Esta enfermedad es progresiva, no es que todos los síntomas se presenten al mismo tiempo, pero digamos, a medida que va progresando la enfermedad, la persona ya va a estar más desorientada, ¿sí? No va a recordar, no va a saber si es de día o es de noche, o si es verano o es invierno, ¿sí? Más adelante en la enfermedad. El quinto síntoma tiene que ver con la capacidad para comprender imágenes visuales y cómo se relacionan estas imágenes, ¿sí? Y eso, por ejemplo, la persona empieza con dificultades para leer y no es simplemente porque tenga algo en los ojos, dificultad para juzgar las distancias. Si alguien, por ejemplo, dirige un carro, cuando mira por el espejo retrovisor, los que dirigen saben que si uno mira por el espejo retrovisor, sabe más o menos a qué distancia viene el carro de atrás, pero cuando una persona tiene esta enfermedad, pierde esa capacidad, ¿sí? No puede distinguir si el carro viene adelante, viene cerca o viene lejos, se confunde en voltear a la derecha o a la izquierda,
o en juzgar las distancias, ¿sí? Tiene que ver más con ese tipo de procesar esas imágenes visuales. Otro de los síntomas tiene que ver con el lenguaje oral o escrito, ¿sí? Ya esta persona comienza a sentirse un poco preocupada, ya empieza a preocuparse porque no puede seguir una conversación o pierde el hilo de la conversación o repite mucho o a veces no encuentra la palabra apropiada, ¿sí? Entonces tiene que ver problemas con el vocabulario y empiezan a llamar a las cosas con nombres incorrectos, ¿sí? Aquí hay una diferencia, por ejemplo, a todos nos pasa que de vez en cuando se nos olvida el nombre de una palabra y empezamos a decir, mira, ¿cómo es que se llama esto? Pásame esto, dime, pero después nos acordamos. Ese es un olvido normal. Pero cuando es olvido por Alzheimer, este olvido del lenguaje, de las palabras, se hace más frecuente. Poco a poco se van olvidando más y más y más las palabras más comunes. Otro de los síntomas también tiene que ver con colocar los objetos fuera de lugar y dificultad para rehacer los pasos, ¿sí? Eso, el ejemplo que yo les ponía de la nevera, por ejemplo, que uno llega a buscar alguna cosa, la leche a la nevera, y si uno tiene algún olvido normal, como les decía antes, uno regresa a donde estaba y se acuerda. Pero el olvido por Alzheimer es diferente, ¿sí? La persona empieza a colocar las llaves en la nevera o las gafas en un sitio donde no realmente nunca las pone y no deberían porque estar allí. Entonces, y la persona tiene dificultad a pesar de que regresa al lugar donde está y no se acuerda, entonces empieza a acusar a los demás de que le robaron, de que le perdieron. Esa es una conducta muy, muy común cuando alguien empieza con los síntomas de Alzheimer. Otro de los síntomas tiene que ver con la toma de decisiones y el criterio, ¿sí? La persona empieza o a decir malas palabras o nunca las ha dicho antes y de pronto empieza a decir o se pone un poco a la defensiva o empieza, desafortunadamente hay muchos engaños con las personas con Alzheimer y empieza a dar dinero sin ninguna razón o las engañan y no puede, no tiene la capacidad de juzgar si es algo, si es algo engañoso o es de realidad, si que va a pagar por algún producto. Entonces hay muchos engaños en este sentido. Empieza a gastar sin pensar. Muchas veces las familias se dan cuenta de que algo está mal porque de pronto el señor, que es el que maneja las cuentas, el presupuesto, ya deja de pagar las cuentas o el dinero se está perdiendo y las familias los familiares se dan cuenta de que algo está pasando, ¿sí? También puede ser más adelante la enfermedad, que la persona no distinga, como decía antes, entre la estación del año y pueda llevar la ropa inapropiada, ¿sí? En verano vestirse mucho o lo contrario en invierno no saber que hace frío y se viste de otra manera. Pero esto es mucho más adelante en la enfermedad. El noveno síntoma ya tiene que ver con la pérdida de iniciativa, o sea, esto ya es más, digamos, un cambio en el comportamiento, ¿sí? Pierde la iniciativa para inclusive actividades sociales, visitar a la familia, o proyectos de trabajo o pasatiempos que realice, que le guste realizar. También tiene dificultad en entender los hechos recientes de su equipo favorito, ¿sí? Y olvidar cómo ejercer su pasatiempo o evita de todas maneras participar en actividades sociales. O sea, la persona se vuelve un poco más retraída, ¿sí? Este es un cambio también típico del Alzheimer cuando está un poquito más avanzado, pero es otro de los síntomas que a veces no relacionamos con el Alzheimer porque pensamos que solo son cambios en la memoria. Entonces la persona se empieza a volver o más confundida y por todos estos síntomas se vuelve, empieza a sospechar de todo el mundo, que la están engañando, que la van a robar, se vuelve temerosa y un poco ansiosa y agitada. O sea, todos estos cambios se pueden presentar en la conducta de alguien que tiene los síntomas de Alzheimer. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Sí?
Por supuesto, uno lo primero que piensa cuando tiene una enfermedad es visitar a un médico, ¿sí? Y es lo que uno debe hacer primero realmente para obtener un diagnóstico de a ver si es Alzheimer o es otra cosa, porque no necesariamente todas las pérdidas de memoria o todos estos síntomas que acabo de mencionar son Alzheimer, ¿sí? Muchas veces la persona está deprimida y por eso está de pronto un poco confusa o no se puede concentrar o se le olvida, pero una vez que trata la depresión ya vuelve a su vida normal. Entonces es muy importante visitar a un médico y obtener un diagnóstico. Pero hay algo un poco que a veces se complica la situación, ¿sí? Porque generalmente estos síntomas los ignoramos, ¿sí? O sea, vemos que a uno se le olvidan las cosas, que mi mamá se está olvidando, que de pronto está un poco difícil, pero no lo identifica uno, o sea, no los ve uno como señales de alerta y los va ignorando. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de las personas van ya cuando el Alzheimer está un poco más avanzado, los síntomas están más avanzados. Entonces la persona generalmente se niega a ir al médico, dice que no, que está todo bien, que no quiere ir al médico. Entonces, por eso es muy importante y la recomendación que les damos es siempre antes de ir al médico hablar un poco con el familiar sobre la enfermedad, ¿sí? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Será que está preocupada porque se le están olvidando las cosas? De pronto anotar, ¿sí? Los síntomas y tratar de convencerla de ir a un médico para ver qué puede ser, para que los oriente un poco y no desanimarse si esto no funciona la primera vez. O sea, puede pasar un poco de tiempo para que la persona acepte, nuestro familiar acepte ir al médico, ¿sí? Para obtener un diagnóstico. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de un diagnóstico temprano? ¿Sí? A veces uno dice, bueno, esta enfermedad no tiene cura, no se puede tratar, va a ser complicado, ¿para qué voy a ir al médico? ¿Para qué quiero saber? Y resulta que un diagnóstico temprano, si entre más temprano vayamos, es la única manera de recibir tratamiento para cualquier enfermedad. O sea, entre más rápido vayamos, mucho mejor, porque podemos, como decía antes, puede no ser Alzheimer, puede ser otra condición que se puede tratar, ¿sí? Y es importante que se detecte a tiempo, por eso no debemos ignorar estos síntomas. Y también nos permite nos da la oportunidad de planear para el futuro, ¿sí? Eso es la importancia de un diagnóstico temprano. Ahora, ¿cómo se hace un diagnóstico? Sí, es un poco complicado en el caso del Alzheimer. Aquí voy a mencionar en general los pasos que se toman. Primero el médico mira la historia del paciente, los familiares, amigos cercanos, a ver si tiene esta condición, si han tenido esta condición. Hace un examen físico, también se evalúa el estado mental, un examen neurológico y tomografía del cerebro. Puede ser que haya más exámenes y más citas médicas, pero en general esto es lo que comprende el diagnóstico del Alzheimer. No es que sea una sola vez que se vaya al médico y que ya lo diagnostican, porque los síntomas son complicados, hay varios tipos de demencia que tienen síntomas parecidos, entonces es importante de todas maneras ir al médico. Las pruebas nos pueden identificar los trastornos que pueden resultar en la pérdida de memoria, confusión al pensar o problemas de atención u otros síntomas similares a la demencia. Y algunos de los trastornos posibles son que no son demencia, sí, podría ser, por ejemplo, que la persona tenga deficiencia de ciertas vitaminas o el uso excesivo de alcohol también puede producir síntomas de demencia. Los efectos secundarios de medicamentos o algunas infecciones. Entonces, como decía, es muy complicado el diagnóstico, por eso es muy importante ir al médico. Y otros tipos de demencia que son comunes también son la demencia vascular, cuando la persona ha tenido varios derrames cerebrales. Hay otro tipo de demencia que se llama demencia frontotemporal o del lóbulo frontal. También puede haber demencia mixta, o sea, Alzheimer con otra demencia, y demencia con cuerpos de Lewy. Todas ellas tienen síntomas diferentes, pero también comparten otros síntomas comunes
de la demencia. ¿Y qué pasa si usted recibe un diagnóstico de la demencia? ¿Qué puede hacer? ¿Sí? Entonces, primero, por supuesto, ir al médico, explorar tratamientos para aliviar los síntomas, ¿sí? Y como es al principio, digamos, si al principio están empezando estos síntomas, es importante también que la persona mantenga su independencia, porque todavía hay muchas cosas que puede hacer, ¿sí? Más adelante la persona pierde un poco más su capacidad en las actividades de la vida diaria, pero es algo progresivo. Y otra ventaja, y yo diría que es realmente una de las más importantes de obtener un diagnóstico temprano, es tener la oportunidad de participar en ensayos clínicos. Más adelante, Paola también va a mencionar un poco de esto. También más tiempo para tomar decisiones y planear para el futuro, que a veces no pensamos en planear para el futuro cuando tenemos este tipo de enfermedad. Pero hay que pensar, si a mí me diagnostican con Alzheimer, ¿quién va a tomar las decisiones financieras por mí, las decisiones médicas, ¿sí? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién va a formar parte del equipo de cuidado personal? ¿Sí? Y de toda la red social, porque esta enfermedad la persona no la puede pasar sola, necesita de un cuidador, necesita de apoyo, que más adelante vamos a ver qué tipo de apoyo. Pero es importante por eso tener un diagnóstico temprano para poder planear para el futuro. Hay que buscar consejos y servicios legales, ¿sí? Porque yo no voy a poder tomar decisiones, entonces tengo que firmar, hacer un poder para que alguien tome las decisiones en mi lugar. También cuidados médicos y tratamientos, hacer planes con los bienes, en las finanzas, todo lo que sea finanzas y legal, planeación financiera y legal también. Y nombrar una persona que pueda tomar las decisiones cuando uno ya no pueda. O sea, todo esto está involucrado una vez que uno tenga el diagnóstico, empezar a planear. Ahora, los estudios clínicos de investigación, ¿sí? Como mencionaba antes, uno tiene la oportunidad de tratar de ayudar a buscar una cura o un mejor tratamiento o una medicina, o sea, nos abren muchas oportunidades y es realmente muy importante que nosotros como hispanos participemos en los estudios clínicos porque nos va a ayudar a la búsqueda de nuevos tratamientos. Además, una ventaja de los estudios clínicos es que las personas reciben un alto estándar de cuidado, ¿sí? Porque constantemente están haciendo exámenes, evaluaciones, y eso es costoso, pero la persona a través de los estudios clínicos tiene acceso a este tipo de exámenes. Paola va a mencionar más adelante algunos de los estudios que están haciendo en el Mass General, más adelante cuando termine. Entonces, para resumir, o sea, cuando uno tiene un diagnóstico, contarle a alguien lo que está pasando, hablar sobre la enfermedad es muy importante, después ir al médico e informarse, educarse sobre qué es lo que viene, ¿sí? Sobre todo para el familiar, es importante conocer cómo es la enfermedad, cuáles son los síntomas, qué puedo hacer para cuidar a mi familiar, cómo me puedo adelantar y que no nos tome de sorpresa, estar informados, ¿sí? Y seguir todas las recomendaciones, o por supuesto, del médico para un diagnóstico y un tratamiento, y usar los recursos que se ofrecen en la comunidad. Precisamente la Asociación de Alzheimer tiene una línea de ayuda que funciona a las 24 horas, todos los días de la semana, donde las personas pueden llamar para información o cualquier tipo de apoyo emocional. Igualmente tenemos consejería que se hace durante toda la enfermedad, información sobre recursos que necesite la persona más adelante. Por ejemplo, alguien puede necesitar ayuda ayuda para su familiar con Alzheimer, para que lo ayuden a bañarse o con sus actividades diarias, o de pronto recibir algún tipo de alimentación o cualquier tipo de servicio, centro de adultos. Igual tenemos grupos de apoyo porque esta enfermedad es muy difícil para los cuidadores,
y es importante que tengan el apoyo, ¿sí?, de otra persona que está pasando por la misma situación y de la Asociación de Alzheimer también. Igualmente hacemos estas charlas educativas en la comunidad o por Zoom, las estamos haciendo también, sobre los síntomas, no solo sobre los síntomas del Alzheimer, sino sobre la enfermedad en sí y sobre los cuidados, ¿sí? Cómo cuidar a una persona en una etapa inicial o intermedia es muy diferente a cómo cuidar a una persona en una etapa más avanzada de la enfermedad. Entonces ofrecemos estos talleres igualmente en español y también tenemos oportunidades para involucrarse con nuestra causa del Alzheimer. Si quieren apoyarnos, vamos a tener unas caminatas son a nivel nacional. Pero en Massachusetts y New Hampshire van a ser en septiembre y octubre. Ustedes pueden ir a la página de internet alz.org o llamar a la línea de ayuda que es el 800-272-3900 y allí obtienen más información sobre la caminata más cercana al lugar de su residencia. Ahora, los fondos que se recaudan en esta caminata se utilizan para ofrecer recursos o patrocinar estudios de investigaciones locales, apoyar a las familias también que están pasando por esta enfermedad, con la línea de ayuda, con la consejería, los grupos de apoyo y las charlas educativas. Entonces los invito a que visiten nuestra página de internet alz.org para buscar la caminata más cercana. Y creo que esto es todo, Paola. Voy a dejar de compartir, por si acaso hay alguna pregunta. Aquí hay algo en el chat. Hola, Leonor. Muchísimas gracias por tu presentación. Creo que estuvo excelente. Tuvimos una persona en Facebook que comentó, nos platicó un poquito de su situación que estaba viviendo su esposo. Parece ser que tiene Alzheimer desde hace 4 años y parece que su mamá también. Así que bueno, creo que la presentación que diste es excelente. Son información que nos ayuda a todos, en especial aquellos que tenemos personas de la tercera edad que a lo mejor están presentando alguna falla o estamos dando, como dijiste, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que algo a lo mejor no está yendo bien. Entonces, yo creo que el paso más importante para entender lo que es la demencia es informarnos, ¿no? Saber qué es lo que conlleva, de qué es normal y qué no es tan normal. Y como dices, yo creo que la parte de ir a un médico es fundamental. Una pregunta, Leonor, para aquellas personas que, por ejemplo, no tienen acceso, a lo mejor no tienen acceso médico o no saben si ir a su médico de cabecera o a algún neurólogo, ¿cuál sería como la recomendación? Bueno, lo mejor, porque hay varios médicos que pueden tratar la enfermedad, que pueden hacer el diagnóstico, puede ser el geriatra, el neurólogo, neuropsicólogo, psiquiatra, o sea, hay varios médicos que lo pueden diagnosticar, pero yo diría, si la persona de pronto no tiene acceso a un seguro médico, puede llamar a la Asociación de Alzheimer porque igual va a recibir información y va a ser referida a algún centro de diagnóstico. Hay trabajadores sociales que trabajan con este tipo de personas o los pueden orientar mejor, pero de todas maneras, tratar de buscar e ir a un médico y buscar apoyo y como tú dijiste, informarse también sobre la enfermedad porque como decíamos, no tiene cura, pero nosotros si tenemos un familiar con Alzheimer, tenemos, a pesar de que hay medicinas que tú sabes que ayudan con digamos, los síntomas, pero no detienen la enfermedad, igual vamos a tener que tratarlos y mejorar la calidad de vida de ellos. Y por eso es importante informarse sobre cómo cuidar a una persona con esta enfermedad, porque uno aprende a cómo comunicarse, ¿sí? Comunicarse con una persona con Alzheimer o demencia es completamente diferente
hablar con otra persona, ¿sí? Hay que tener en cuenta que ellos pueden estar a la defensiva, entonces no tomar nada personal, y hay algunas estrategias que uno puede hacer como para tratar de facilitar esa comunicación, y lo mismo de manejar las conductas que se presentan durante la enfermedad. Ok, excelente, Leonor. En cuanto a los grupos de apoyo, yo creo que sería interesante, bueno, aquellos que no saben, estamos hablando que Leonor trabaja, la asociación es a nivel nacional. Entonces, eso quiere decir que cubre, ella se enfoca principalmente en Massachusetts y Alzheimer's, pero la New Hampshire, perdón, pero la asociación en sí cubre todo Estados Unidos. Entonces, imaginemos, o sea, por ejemplo, si yo vivo en Los Ángeles y tengo algún familiar con Alzheimer y quiero participar en algún grupo de apoyo, Leonor, ¿qué es lo que podría hacer? Sí, es muy interesante tu comentario porque es verdad, a veces uno piensa que los números son locales y muchas veces es la situación de que uno tiene un familiar en otro estado, pero entonces la ventaja es que todo está conectado en una base de datos, entonces el familiar de Los Ángeles que llama, bueno, el familiar de Massachusetts que llama acerca del familiar en Los Ángeles, la información si ha contactado la Asociación de Alzheimer aparece en la base de datos. Entonces la trabajadora social, la consultora va a saber de qué se trata el caso. Lo otro que me preguntaste es cómo puede hacer para unirse a un grupo de apoyo. Los grupos de apoyo, hay varios, hay grupos de apoyo por teléfono, hay grupos de apoyo virtuales, hay grupos de apoyo también en algunos lugares, generalmente o en las bibliotecas, o en las iglesias, depende de los voluntarios o de los funcionarios de la asociación que estén dirigiendo estos grupos, pero lo mejor es llamar al teléfono de la línea de ayuda para informarse dónde es el grupo más cercano o si la persona desea participar por teléfono o de manera virtual. Y también hay otros programas también que son más de socialización, donde la persona digamos, si está empezando con los síntomas de Alzheimer, puede participar porque se hace, por ejemplo, una visita a un museo o se hacen conversaciones sobre un tema determinado. Y si la persona está en una etapa temprana de la enfermedad, eso la ayuda un poco a socializar con gente que está en la misma situación. Ok, excelente. Sí, sí, creo que eso siempre es importante aclarar que es un servicio que se hace a nivel nacional, porque creo que muchas veces asumimos, no, pero es que a lo mejor la Asociación Leonor solamente trabaja en Massachusetts y a mí, pues yo vivo del otro lado ya y yo no, o sea, no puedo conseguir información. Yo sé que también la Asociación Leonor tiene una página web que uno puede entrar para ver todos los eventos, ¿correcto? Todos los eventos que tienen virtuales o en persona. ¿Tienes el link de esa página o cómo las personas lo pueden buscar? Sí, es alz.org y allí lo que pueden hacer, esa es la página a nivel nacional, allí pueden buscar si quieren por estado o por ciudad y también pueden ver los eventos que hay, las charlas que hay, las oportunidades de voluntariado, porque también ofrecemos oportunidades para que las personas participen, por ejemplo, de defensoría en política pública, defensa del Alzheimer, o sea, estar involucrados en política pública, porque esa es otra de las actividades que hacemos en la organización. Para promover leyes que mejoren la calidad de vida de los cuidadores y de las personas con Alzheimer. Entonces lo hacemos a nivel estatal en todo el país y a nivel nacional también. Ok, ok, excelente. Entonces, bueno, creo que como hemos aprendido, la organización del Alzheimer a nivel nacional, la asociación, perdón, nos ofrece muchísimos servicios, no solamente para personas que tienen Alzheimer, sino también para personas que cuidan a una persona que tiene Alzheimer o simplemente nos ayudan a compartir y entender un poquito de información de una manera más sencilla para saber qué es ahorita como nos presentó Leonor, cuáles son esos 10 signos que podemos tener en cuenta si nosotros los estamos teniendo o si algún familiar
estamos notando que tiene algún cambio. Creo que es muy importante la presentación que dio Leonor. Así que bueno, muchísimas gracias, Leonor, otra vez por estar aquí con nosotros. Y yo simplemente les quiero dar algunos de los servicios que también tenemos en el programa multicultural para la prevención de Alzheimer. Nosotros somos un servicio local que estamos aquí en Boston, en el estado de Massachusetts, y tenemos una clínica. Entonces, en esta clínica tenemos varios neuropsicólogos. Los neuropsicólogos se dedican a hacer esas pruebas de memoria para saber cómo poder evaluar y tener un inicio de un diagnóstico de alguna demencia. Entonces, ese es uno de los servicios que nosotros ofrecemos y también, como comentó Leonor, tenemos mucha oportunidad para participar en estudios de investigación. Entonces, si usted vive cerca de la ciudad de Boston o en el estado de Massachusetts, es mayor de 55 años y le gustaría participar en investigación, nosotros tenemos un estudio que les voy a compartir rápidamente la imagen. Este es un estudio que se llama BLAST, por sus siglas en inglés, que es Boston Latino Aging Study. Este es un estudio del Programa Multicultural para la Prevención de Alzheimer y el único requisito es que usted sea una persona que tiene más de 55 años, que hable español o inglés y bueno, puede recibir hasta $750 por su participación y en algunas ocasiones le podemos también ayudar con el transporte. Entonces, si a usted le gustaría participar en el estudio, nos puede dar una llamada al 617-643-5880. Nosotros, si no contestan el teléfono, por favor nos puede dejar un recado para regresarle la llamada y entonces le haríamos como se hace una entrevista primero telefónica. Todo es primero telefónico, le explicamos lo que nosotros hacemos en el programa, vemos si usted es un buen candidato para el estudio, que para este estudio en específico estamos buscando personas que no tienen una demencia como tal en este momento, pero lo que dice Leonor, la realidad es que el participar en la investigación nos da muchos beneficios, tenemos acceso a personal clínico que a lo mejor no tendríamos si no participáramos en investigación. Y otra parte interesante es que usted no necesita tener seguro médico. Si usted tiene seguro médico o no tiene, no hay ningún problema. Todas las pruebas de memoria, las pruebas de imágenes que de repente se hacen en el estudio, como la resonancia magnética, nosotros cubrimos todo el costo de esas pruebas cuando usted participa en el estudio de investigación. Así que bueno, esa es una oportunidad para todos aquellos que estén interesados. Y bueno, hay muchos más estudios. Nosotros es el estudio que tenemos ahorita válido para aquellos que están interesados en esta parte de la prevención del Alzheimer, que como tal sabemos al día de hoy no hay un tratamiento, pero lo único que podemos hacer es ayudar y participar en investigación. Nos ayuda a nosotros como personas para también saber si hay algo que no está normal en nuestro cerebro, es una parte de prevención, y también ayudar a los investigadores a que puedan identificar en un futuro algún tratamiento para esta enfermedad. Así que bueno, eso es un poquito más de lo que nosotros hacemos en el centro. Muchísimas gracias otra vez, Leonor, por estar aquí, por ayudarnos con esta maravillosa sesión, explicar un poquito más de esos signos del Alzheimer para todos aquellos que no sabían exactamente cuáles son. Si tienen alguna otra duda, Leonor, ¿a qué teléfono te pueden llamar? Sí, Paola, gracias. Pueden llamar a la línea de ayuda que funciona 24 horas todos los días y hablan español. Y el teléfono es 800-272-3900. Ok, excelente. 800-272-3900. Ok, les dan la línea de ayuda en español. Pueden hacer cualquier tipo de preguntas. También es anónimo, me parece, Leonor, ¿correcto? Sí, si la persona no desea dar la información, se respeta. Lo que queremos simplemente es ayudarla y orientarla en cuanto a la enfermedad. Y también es no solamente para información y recursos, y estos servicios, sino también para apoyo emocional, porque
Las personas necesitan con esta enfermedad estar apoyadas, y a las 2 de la mañana siente la necesidad de que quiere hablar con alguien, puede llamar a esa hora. Ok, excelente, Leonor. Pues muchísimas gracias una vez más por estar aquí, y a todos aquellos que van a ver la repetición nos pueden dejar sus preguntas o pueden llamar a la línea de ayuda como comentó Leonor. La grabación se va a quedar lista en Facebook, así que en los comentarios nos pueden dejar sus preguntas si algo no se respondió durante la sesión y lo vamos a contestar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias y a ti otra vez, Leonor. Gracias, Paola. Muchas gracias. Bye.